del sueño, ¿no? del sueño, de la ilusión de verdad, ¿no? Esto es algo que ya hoy día posmodernamente es un poco menos que un cliché. Lo ha utilizado hasta Robert Rodríguez para haciendo que falten rollos de una pretendida película que él no ha dirigido. Bueno, travesuras, ¿no? Pero claro, en la época en que Persona es filmada, esto, ¿qué tenía de novedoso, qué tenía de viejo y qué tenía de efectivo a la hora de mostrar un texto metafílmico? Si Bergman hubiese seguido la primera intuición del guión, no estaríamos hablando ahora de la singularidad de Persona, porque él había planteado en el guión que el momento en que la película se parte en dos, se quema el fotograma ante los ojos del espectador, era marcando la transición entre la clínica y la isla. O sea, lo planteaba como un elemento diegético, no como un elemento de agresión y de violencia, que es lo que hay en la película. Pero en este caso se rompe el efecto diegético, ¿no? Aparte de con la cinta quemada, también cuando vemos un contraplano y es el contraplano, un paisaje, es el estudio con las cámaras, los focos, etcétera. ¿Por qué opta por romper el efecto diegético? Claro, porque lo plantea dentro de la propia dinámica de la película, de en qué momento Alma pasa de ser una parlanchina a agredir a la señora Fowler. Y esa estructura de agresión es ahí donde se parte la película, en el minuto 41, ¿no? Justo la mitad. Porque ella le ha puesto cristalitos en el patio de la casa y es en el momento en que la señora Fowler se corta con los cristalitos. Es muy clásico, porque todo surge por la traición. Cuando descubre en el coche la traición es que es un elemento muy clásico del guión. Cuando es casi trágico un poco. Sí, se parten dos. Se parten dos, es verdad. Considerando que Elizabeth venía de interpretar a Electra también. Los clásicos griegos están muy presentes. Creo que incluso en La Hora del Lobo se menciona alguno, no estoy muy seguro, pero juraría que sí. De todas formas, sí, es un elemento muy de tragedia. Es casi como la botella de veneno. Yo creo que Persona es una película, si me permitís, ¿no? Juan Miguel está de acuerdo conmigo, porque para hacer algunas derivas psicoanalíticas, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo que son las uniones simbióticas, lo que Bion y el psicoanálisis contemporáneo plantea como lo simbiótico. Es decir, alguien se confunde con alguien. En algunas parejas es muy enfermizo. Y esta es una película de una unión muy simbiótica, que por fortuna se rompe. Porque el máximo de patología de la película estaría en la simbiosis, es decir, en el elemento doble, en el que ninguna se reconoce. Pero es una película en dos partes muy claras, en el que el eje sería la traición, la carta descubierta, ¿no? Es decir, la primera parte, una y otra tienen un determinado comportamiento doble, y en la segunda también. Y por eso, a pesar de lo que decís que es cierto, ¿no? ¿Por qué esa irrupción de lo metacinematográfico, de la filmicidad? Es un gesto semántico. Del mismo cariz, probablemente no tan radical, pero del mismo cariz que podría ser el hecho de que se esté rodando una película mientras rodamos otra, que es en Hiroshima. En Hiroshima se rueda una película y al tiempo rodamos sobre... Es decir, en muchos elementos, no de la Nouvelle Vague, creo recordar que en el cine alemán de Slondos y de Klug hay cosas de este tipo, ¿no? Lo que es cierto es que ese gesto semántico se radicaliza, ¿verdad? No es el 59, ni el 60, ni el 61, es el 66. Pero siendo muy importante esa ruptura de diégesis, yo creo que lo más interesante de Persona es la posibilidad de estructurar psicoanalíticamente la lectura. No, de hecho, todo lo que supone la diferencia entre pregenérico y genérico. Sí. Pregenérico contrapone muerte y vida. Es decir, es una especie... Sí. Es lo vivo y lo muerto. Lo vivo y lo muerto. Lo vivo y lo muerto. Hay una cosa que yo corregiría ahora, con gusto no puedo hacerlo ya, ¿no? Pero está en el texto. El momento que es un plano en picado de una anciana que se supone que es un cadáver, abre los ojos, no los abre,
Es un corte de montaje. Es que une un cacho de película de la anciana con los ojos cerrados y a continuación un cacho de otra película de la misma angulación y con la misma angulación, claro. Que eso, o sea, es un truco de Méliès. O sea, es Culé Show revivido. Sí. Claro, no, entonces de repente abre los ojos. No es que los abra el personaje. No los abre. Montaje. Es un montaje. No, entonces eso habla de los poderes del cine, que es algo que a veces está en estos tiempos que corren y en el cine que vemos, el poder del cine. Bueno, vas a ver una película como Toy Story y te reconcilias con que efectivamente son los poderes del cine. El poder del cine. El poder del cine, ¿no? Pero que a veces está como muy minusvalorado, ¿no? Porque son cada vez más, vas a ver una película como El retrato de Dorian Gray y es pues una especie de artefacto audiovisual en el que el público reconoce algo de lo que es el texto literario, pero convertido en tal yogur y tal papilla que no tiene ningún carácter, no tiene ninguna rugosidad, empleando la palabra. Y el genérico, en el genérico lo que se contrapone es lo orgánico y lo inorgánico, y de alguna manera también en lo que es la historia y el acorralamiento al que somete al personaje, el bonzo que se autoincinera en la televisión, que cada vez se va llenando más la pantalla con esa imagen, y la señora Fowler que está como acorralada en la habitación, ¿no? Entonces eso está también en Pasión, ¿no? Pero bueno. Juan Miguel, has nombrado la nueva versión del retrato de Dorian Gray, no la de Albert Lewin del 41, que es maravillosa. Que es estupendo. Y bueno, aparte es mi novela favorita, ya lo he dicho alguna vez. De hecho, la versión de Albert Lewin ya pasó por aquí, por Cinema Paradiso, y la sí, comentamos hace... creo que fue nuestra tercera o cuarta película. Algo así, muy pronto. Pues yo os sugeriría una vuelta de tuerca más, que hablando de Brian De Palma, El fantasma del paraíso. El fantasma del paraíso es una simbiosis entre el fantasma de la ópera y el retrato de Dorian Gray. Increíble. Y es muy brillante, muy brillante. Pero, bueno, yo no sé si esta nueva película sobre Dorian Gray va a un público conocedor de la novela, ¿no? Yo no creo que se le exija al público un cierto conocimiento. Lo que pasa es que sí que me defraudó un poco, porque venía de Oliver Parker, que había hecho La importancia de llamarse Ernesto y Un marido ideal, con bastante respeto a la obra de Wilde. Sí. Y aquí fue una película más hacia el mercado incluso adolescente, no con tanto rigor ni con tanto amor hacia la obra de Wilde. A lo mejor sirve para que más gente conozca al autor también. Yo le echaría la culpa. Tú sabes que no es cierto, eso es tu deseo, pero eso no es cierto. Sabes que no es cierto. Es un poco lo que decía que sabes igual que yo, no es cierto. No va a comprar nadie el libro. No sé quién lo dijo, no sé si sería Luis Seguin o decía que hay un cine de los afectos, un cine de los efectos que ha sustituido al cine de los afectos. Entonces podría... Yo lo de Dorian Gray, una alumna me dijo, por favor no vayas, y se lo agradeceré toda la vida, ¿no? Es decir, no he ido a verla. Pero tengo la sensación, no sé si os parece lo mismo, tengo la sensación de que con ese tipo de operaciones, sea Dorian Gray, sea Wilde, sea quien sea, ¿no? Sherlock Holmes, casi sea quien sea. Sucede un poco lo mismo que con la iconografía cristiana, ¿no? En el siglo XIV todo el mundo conocía, o bien por medio de los púlpitos, o bien por medio de la tradición oral, muchísimos episodios de la Biblia. De modo que si alguno de ellos accedía a un cuadro donde había una escena de San Jerónimo, sabía perfectamente quién era San Jerónimo. Ahora solo sabemos la relación de los Reyes Magos por el Corte Inglés, la crucifixión, por eso forma parte de nuestro muy castigado imaginario infantil, y poco más. O sea que la gente que ve ahora Dorian Gray, le importa un bledo quién es Oscar Wilde, no va a ir a leer ni el Oscar Wilde ni de lejos, y la operación de quien se beneficia de ello es el cine, no la literatura. Pues sobre esta comparación judio-cristiana, ¿no? Iconográfica. Es curioso que un director tan comercial y tan juvenil como Kevin Smith, en su Dogma, lo dijese, ¿no? Solo conocemos de la liturgia cristiana lo que ha hecho Charlton Heston en algunas películas, ¿no? Tal cual. Es muy cierto. La gente culta, cualquiera de nosotros, no reconoce. ¿Quién se acuerda de la historia de San Jerónimo? Nadie. ¿Por qué hay un tipo al lado y hay un león? No sé, estaría el león allí.
No hay ningún tipo de vínculo, porque eso ya Sí, no eso lo sería lo conocemos. del De la tradición se ha tetramorfos, filtrado tanto etcétera, que solo etcétera. conocemos 3 cosas. Tú quieres de verdad, tú te crees que va a comprar alguien el retrato de Dorian Gray después de ver la película. Hombre, a mí me gustaría pensar que sí. Tu deseo. Estaría- Es el mío, pues, es el de los 4, pero Oh, que no es así. claro, es que hablando de la en el pregenérico de persona está los 2 sacrificios, el de la Biblia, que es el despanzurramiento de un cordero, y el cristiano, porque hay una mano que le pegan a un clavo y la mano se le están pegando un sonoro martillazo, es el sacrificio cristiano, y es la sangre del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Hay algún elemento más, Juan Miguel? ¿No recuerdas? Yo recordaba la religión y el cine, pero no recuerdo ningún elemento nucleador más en el pregenérico. Sí, No no, recuerdo. la idea del Bueno, niño, la del idea niño, del niño, como sí. espectador y que intenta aclarar la imagen. Quizá también un poco el erotismo con este pene erecto O que el sale sexo, casi